Pues ese tema es el que he venido, no sé, algunos yo creo ya lo escucharon, no completo, pero ya algunos ya saben de qué se trata. Pero es más que nada de un almendro que aparece en la Biblia, de un fruto. Pero antes de llegar ahí, me gustaría hacer una introducción, porque todo el tema se desprendió de la vara de Aarón. Desde que la vara de Aarón, Dios mandó a Moisés que le dijera a Aarón que la aventara al piso, allá en Éxodo capítulo 7, si mal no recuerdo. Me gustaría mostrarles que cuando Aarón arroja esa vara al piso, es más que una señal de Dios hacia el faraón por parte de Aarón y Moisés, sino más bien es una misma profecía. El arrojar la vara representa ya en sí una profecía, y eso es lo que tiene importancia la Biblia, de que las profecías bíblicas no son únicamente donde diga, y profetiza, hijo de hombre, profetiza las dos casas. O sea, las profecías bíblicas se encierran no únicamente en profecías explícitas, sino en actos, sino en, ¿cómo se podría decir? Escenas o en situaciones que van englobando a una revelación sobre Jesús. De eso se trata toda la Biblia de él. Y la vara de Aarón no es una excepción. Entonces ahorita vamos a ver un detalle muy importante para poder entender esto, de por qué la vara de Aarón que es arrojada al piso o es dejada caer representa a Cristo. Entonces, quiero mostrarles el texto, lo voy a poner aquí en pantalla, nada más de un segundo, para que lo veamos desde el hebreo. El que aventó la vara fue Aarón, y la vara de Aarón fue la que se convirtió en serpiente, la del sumo sacerdote. Aquí también podemos ver que quién es el que envía al suelo a la vara, que es el sumo sacerdote representando más bien dicho a Jesús. Es Aarón arrojando su vara, y esta vara se transforma en serpiente. Al suelo que la arroja se traduce desde el hebreo como Adamá. La palabra Adamá tiene una relación con el Génesis. Ahí hay todo un tema, porque la tierra, a partir de que viene el diluvio, perdón, a partir de que es echado Caín y Adán y Eva del jardín del Edén, le dejan de llamar a la tierra Adamá, le comienzan a llamar Eretz. Entonces en la Biblia, en la Reina Valera, en las traducciones, siempre vemos que dice tierra, 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 pero no son la misma tierra. Hay distintos términos para referirse a la tierra, y Adamá es uno de ellos. Adamá hace referencia al polvo de la tierra del cual fue tomado para formar a Adán. De hecho, aquí tenía una imagen muy bonita de cuando estaban formando a Adán. A ver, por aquí estaba. No, creo que no lo envié. Pero bueno, Adán fue formado del polvo de la tierra de Adamá. Y cuando se arroja a la tierra la vara, hace relación a eso, a que cuando toca a Adamá, esa vara se transforma en serpiente. Aquí se alcanza a ver. Entonces, recordemos que en Génesis la serpiente recibe una maldición por haber engañado a Eva y por haber hecho que se comiera del fruto que no debía de comer, y por eso entró el pecado al mundo por la desobediencia. Entonces Dios maldice a la serpiente. Dios le da una maldición directamente a la serpiente. De hecho, en toda la Biblia, la serpiente es al primer personaje, por así decirlo, al cual se le da una maldición. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con Cristo? ¿Cómo es que lo representa? Tiene una representación con Cristo porque, por ejemplo, a ver, aquí está, miren. En Romanos, en Romanos 8:3 dice que Cristo mismo vino al mundo en semejanza de carne de pecado. Eso está en Romanos 8:3. En 2 de Corintios capítulo 5 verso 21 dice, el que nunca hizo pecado se hizo pecado por nosotros. O sea, dice que Jesús nunca hizo pecado, pero a pesar de eso, Él se hizo pecado por nosotros. Es decir, esa serpiente que es un símbolo que representa la maldición o que recibe la maldición y por ella entra el pecado, por el engaño que hizo a Eva, en esta representación Cristo es quien asume ese papel. Así lo dice también en Gálatas 3:13, cuando dice que, vamos a leerlo, Gálatas 3:13.
Miren, aquí dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, así hecho, habiéndose hecho maldición por nosotros. Entonces, esa serpiente que desde el Génesis es maldita por Dios por el tema del pecado, ahora vemos que Cristo, él dice, bueno, Pablo dice que él fue hecho maldición por nosotros. Recordemos que en la Torá dice que maldito todo aquel que sea colgado en madero, y Cristo fue colgado en madero. Ahorita vamos a ver eso en Juan 3, 16. Pero aquí Cristo, en esta representación, está asumiendo el papel de la maldición por nosotros para redimirnos del pecado. Es por eso que cuando ven que la vara cae al suelo, a Adamá se transforma en serpiente, así Cristo mismo, Él es el que descendió del cielo a esta tierra, a Adamá, en naturaleza de hombre, de Adán, como lo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 6. Dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condiciones de hombres, se hizo obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Entonces Cristo asume una naturaleza que no es la de Él, que es la naturaleza pecaminosa, de la cual Pablo dice que nos deshagamos, de la vieja naturaleza pecaminosa. Él dice que vino en semejanza de carne de pecado, hecho pecado por nosotros. Entonces Cristo, a pesar de no ser como nosotros, Él se hace como uno de nosotros, lo dice en Hebreos, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. Entonces nosotros somos como serpientes, nosotros somos como animales, y Él en esa naturaleza inferior a la de Él, porque Él tiene la naturaleza divina de la cual habla Pedro en 2 de Pedro 1, 5, Él asume esa naturaleza, y desde esa naturaleza, por eso es bien importante lo de la serpiente, porque Pablo lo dice. Mira, vamos a ver aquí. Bueno, antes de pasar a ese punto, quiero que vean lo que dice Jesús en Juan 3:16, donde él mismo se identifica o se relaciona en un cumplimiento profético de una acción que hace Moisés en el desierto, en Números 21:8, donde Moisés, por órdenes de Dios, le dice que levante la serpiente ardiente, la serpiente de bronce en el desierto. Vamos a ver. Juan 3. Aquí debe de estar. Y eso es bien importante, miren. Porque incluso los símbolos que parecen de que, ay, no es una serpiente, hasta eso representa a Cristo y es muy hermoso. A ver, aquí está. Dice... Aquí está, dice. Verso 14. Como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces, lo que pasó en el desierto fue esto. A ver si tengo la imagen, es que nos enviaron todas. No, igual y déjame buscar una aquí, pero me imagino que ya han visto esa imagen. Cuando Moisés levanta la serpiente de bronce, es muy famoso. Hay unos cuadros muy bonitos, mira, por ejemplo este. Ahí está la serpiente que él levanta y Moisés, por órdenes de Dios, que le dice Bayomer, Elohim, el Moshe. Y ahí cuando levanta él la serpiente de bronce. Entonces dice que así como Moisés hizo esto, era necesario que el Hijo del Hombre, fuera levantado. ¿Por qué? Recordemos que todo esto se hizo por una causa o por un malestar del pueblo, que era que habían sido mordidos por serpientes. Allí pueden leer la historia de Números 21. Entonces, bastante irónico que para que ellos fueran sanados de esas mordeduras, de ese veneno que les estaba ardiendo, que estaban muriendo en el desierto por eso, por las mordeduras de serpiente, bastante irónico es que la cura o el medio de salvación sea el mirar una serpiente. Ellos volteaban a ver la serpiente de bronce y se sanaban. Así está escrito en Números 21:8, 21:7, no, 21:13. Dice, y el que la vea vivirá. Entonces ellos estaban enfermos, estaban ahí muriéndose y volteaban a ver la serpiente y sanaban. Entonces es bastante paradójico o irónico que a través de el mismo malestar que les causó la molestia y la muerte, fue el mismo medio por el cual vino la sanación. Vino el vivificar, el seguir vivos. Entonces, aquí, aquí vemos una sombra profética de cómo Cristo,
desde este mismo terreno donde está el pecado y la muerte, Él vino y se hizo partícipe de la misma naturaleza de nosotros para darnos vida. Él transformó la maldición en bendición, en vida. Eso es muy importante que entendamos. Es muy importante que entendamos. Eso incluso lo podemos ver hasta en la naturaleza. Cuando una serpiente muerde a alguien y le inyecta su veneno, la persona se puede salvar irónicamente con un anticuerpo del mismo veneno. O sea, tienen que agarrar una serpiente y sacarle el veneno y se hace un anticuerpo. Entonces, algo similar es eso a esto. Ok, entonces, cuando seguimos viendo la historia de Moisés y Aarón cuando arrojan la serpiente, aquí podemos ver una escena muy importante, que es que la serpiente de Aarón salió más fregona que todas y se empezó a comer la serpiente de los hechiceros que quisieron replicar el poder de Dios, replicar la misma señal. Recordemos que esto era por señal para los Hartumims, los hechiceros, los magos del faraón que querían hacer lo mismo, que eran los siervos del faraón, y fue por señal para ellos. Entonces, eso también fue una señal, porque recordemos que en Isaías 7:14 dice, por tanto Dios mismo os dará señal. Y le dio señal a todo el mundo, incluyendo a los fariseos hipócritas, que son los Hartumims. De hecho, por ahí Pablo habla de James y Jambres en la carta a Timoteo, perdón. Dice que James y Jambres quienes resistieron a Moisés. Eso no está en la Biblia, pero Pablo los menciona, o sea, no aparecen los nombres de los hechiceros, de los Hartumims, pero sabemos que son sus nombres por gracias a Pablo. En Timoteo lo pueden revisar en la segunda epístola. Entonces, esos hechiceros dice que son ahora los que resisten al poder de Dios, al Espíritu de Dios. Entonces, en la sombra profética, los Hartumims viene de una raíz hebrea que tiene que ver con, o está relacionada con la raíz escriba, como, sí, de escriba de tallador en piedra o de copista. Y eso también está relacionado con hacer símbolos en el piso y todo eso, bueno, como agoreros, magos. Entonces, ellos en la actualidad, ¿sí? Siempre tienen que ver con mucha gente que trata de replicar el poder de Dios a través de milagros, entre comillas, de hechicería y todo eso. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, aquí en esta escena, cuando la serpiente de Aarón se come a la serpiente de los hechiceros, tiene una representación bien profunda. Y aquí se nos revela, esto es más que una señal para el faraón, esto es más una señal profética para nosotros. Bueno, ya no para nosotros porque ya Cristo venció al pecado, pero esa es la representación. Porque Pablo dice que él estando en carne de pecado, vamos a leerlo. Eso está en... Dice... Vamos a ver, Romanos 8.3, creo que es Romanos 8.3. Dice que estando en la condición de carne, de semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne. Él venció al pecado, él venció a la muerte, recordemos. Entonces, Romanos 8. Vamos a ver. Aquí está. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Entonces, básicamente lo que hizo Jesús, lo que hizo Dios, fue jugar en su propia arena y demostrarnos que sí se puede, que a través de Él todo es posible, que a través de Él se pudo vencer al pecado en la misma carne. Recordemos que en Hebreos dice que Él fue tentado en todo. Creemos que Cristo fue tentado en el desierto, sí, pero en Hebreos dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, una forma de redimirnos en la carne y condenar al pecado en la carne es estar en su propia arena, es rebajarse a su propio nivel, como lo dice Filipenses, que se humilló a sí mismo. Esta es una humillación para Dios, ¿ustedes qué creen? Así en esa naturaleza baja caída en la que estamos nosotros, en esa naturaleza vieja pecaminosa que dice Pablo, dice que Él se hizo semejante a carne de pecado. Se imagina la humillación de un Dios todopoderoso, que aún los ángeles le temen. Entonces, esto lo hizo con el propósito de redención. Utilizar un medio, lo dice en Colosenses capítulo 1,
Dice que por medio de la muerte en su cuerpo de carne, venció a la muerte. Y cuando la serpiente se come a la serpiente de los Hartumim, tiene una impactante profundidad, que es que desde aquí en la sencillez de una vara transformada en serpiente, que a veces la leímos y nos hablaba de que, ay, mira qué poderoso es Dios, pero desde aquí, en este simple acto, está profetizando que Dios, que nuestro Señor, se iba a hacer en una naturaleza caída, se iba a hacer en carne de pecado, semejante a carne de pecado. Entonces, esta vara ya después de que se come a las serpientes, sabemos que representa cuando Cristo vence al pecado y a la muerte, Aarón la vuelve a tomar y deja de ser serpiente, la retoma y deja de ser serpiente, cumple su cometido y deja de ser serpiente. Ok, esa es una primera etapa. Recordemos que la obra de Cristo es cuando Él viene en una naturaleza pecaminosa, semejante a la nuestra, semejante a hombres, en condiciones de hombres. Él muere, en esa condición muere, en la condición de hombre, muerto en la carne y vivificado en el espíritu. Pero Él no solamente muere, sino que resucita. Ahí es cuando Él vence a la muerte. Entonces, esa representación la vamos a encontrar en la misma vara de Aarón, porque recordemos que esa misma vara, aparte de ser serpiente, como ahí la tiene el Aarón, ahí está el Aarón con la serpiente, con el basto, bueno, esa misma serpiente se convierte en una vara que reverdece, ¿cierto? Esta vara que reverdece es la misma que antes fue serpiente. Recordemos que cuando Aarón la dejó caer, se convirtió en serpiente, pero cuando el mismo Aarón la tomó y la volvió a levantar, pasaba un tiempo y reverdeció y dio flores y almendros. Por eso Cristo le decía a los fariseos, a Nicodemo le decía, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí la serpiente o la vara fue levantada por Aarón y cuando Aarón la levanta, empieza a reverdecer y da flores y almendros. Entonces, esto también tiene una representación, la vara representa en todos los aspectos a Cristo. De hecho, también los juicios que hace, las plagas que se liberan con la vara, pero ese ya es para otro tema. Entonces, cuando él la toma nuevamente y empieza a reverdecer, está representando ampliamente a la resurrección de Jesucristo. Y aquí hay una sombra profética también con las varas que son dejadas en el templo, que no solamente se dejó la de Aarón, se dejaron las 12 tribus, y solamente fue la de Aarón que reverdeció. Ahí iba indicando que solamente el linaje sacerdotal iba a ser el que iba a tener vida. Entonces, esa vara que era serpiente se transformó en algo que tenía vida, algo que reverdeció. Primero vamos a empezar de por qué tiene que ser una vara. Recordemos que las varas, como dice Pablo en Romanos 11, dice que las varas o las ramas del árbol no sustentan a la raíz, sino la raíz sustenta las ramas. Y eso es pues naturalmente correcto, o sea, una vara o una rama de un árbol, si la arrancan, por más gorda que sea o por más bonita que tenga muchos frutos, si la arrancan del árbol, pues determinado momento llega a estar seca y deja de tener vida, porque no está conectada a la... Dame un segundo, déjame silencio los mensajes. Esa vara deja de tener vida por el simple hecho de que pues no está conectada a la fuente, a la fuente de vida. En este caso es la raíz, la que nutre a todo el árbol de la rica savia. La raíz pues sabemos que es Jesús, y es el que está administrando o dando el espíritu a todas las ramas para que tengan vida. Entonces también lo dice, separados de mí nada podéis hacer, separados del Padre nada somos, estamos muertos. Es como si se arrancaron un dedo o un brazo, pues el brazo no tiene vida en sí mismo, se hace seca, se pudre, porque no está conectado al cuerpo, al corazón, que es el corazón el que da la vida, del que emana la vida. Bueno, entonces la vara de Aarón pues era eso, era una vara seca, era una vara arrancada de la fuente, del árbol, y él la traía Aarón. Entonces, ¿cuál es lo impactante? Lo impactante del milagro, que es que la vara de Aarón fue la que reverdeció, fue que no solamente era una vara seca y una vara que se había transformado en serpiente. O sea, las dos cosas. Algo que se había transformado en serpiente y que no tenía vida porque estaba seca, o sea, estaba separada. Sucedió el milagro, y el milagro fue de que de repente le empezaron a salir hojitas, botones y almendros, dio frutos. O sea, eso es una locura.
Esta no estaba conectada a ninguna raíz, no estaba conectada al piso, no estaba conectada a la tierra, no tenía raíz, no tenía agua, no tenía una fuente que sustentara la raíz. Eso es como si de repente vieran ahí a un brazo que le mochan a alguien y de repente al brazo le empieza a salir otro cuerpo. O sea, es impensable, es ilógico, así como la resurrección de un muerto. Lo dice en Isaías 53, cortado de la tierra de los vivientes. Él fue cortado de la tierra de los vivientes, como raíz seca, dice. Cristo fue cortado y fue cortado de la tierra de los vivientes como si fuera un arbolito, como si fuera una rama. Entonces, cuando la vara reverdece, esta vara representa a Cristo. Ahora, la pregunta es ¿por qué un almendro? Es decir, ¿por qué no dio cerezas? ¿Por qué no dio uvas? ¿Por qué no dio pámpanos? ¿Por qué no dio peras? Porque aquí en este simple detalle que es el almendro, hay otra profundidad, otra revelación, que es que si ustedes van a investigar en la naturaleza, sobre todo allá por Europa, que es donde se da más este tipo de árboles, aquí también en Latinoamérica, pero más en Europa, este árbol lo conocen los agricultores porque es el árbol, el almendro, que reverdece antes de tiempo. Es decir, que todos los árboles, flores, fauna, empieza a cobrar vida nuevamente. Es decir, en el invierno ya se mueren, ¿eh? Por eso se ven que se secan en otoño. Las plantas mueren. Cuando viene la nevada fuerte, las plantas dejan de tener vida. Se empiezan a secar. Entonces, cuando renueva el ciclo es cuando llega la primavera, ahí es cuando todas empiezan a reverdecer, empiezan a echar flores, botones, andan las abejitas, los pajaritos con el néctar, los colibríes. Entonces todos empiezan a tener vida nuevamente, pero eso es cuando empieza un nuevo ciclo, cuando alumbra el sol, cuando calma o cesa el frío. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el almendro tiene la peculiaridad de que reverdece antes de tiempo. El almendro reverdece, empieza a tener vida. Creo que tiene una imagen, miren. Empieza a tener vida desde antes de que acabe el invierno. Las últimas semanas de invierno, un segundo. Las últimas semanas de invierno es que esta bella planta, esta bella flor, empieza a reverdecer. Miren, ese es el almendro. Cuando los agricultores ven a ese almendro que está reverdeciendo ya, que está teniendo sus flores y empieza a botar almendritos, los agricultores dicen, mira, ya dentro de aquí a 2 semanas entra la primavera, ya va a acabar el invierno. Es decir que la almendra reverdece antes de tiempo. Y no solamente eso, es una señal que marca el inicio de una nueva etapa, de un nuevo ciclo, de una nueva estación. Y dice, mira, ya se levantó el almendro, ya reverdeció, ya resucitó el almendro, ya pronto viene la resurrección de las demás plantas. Y aquí que Pablo dice en Corintios 15 que Cristo resucitado, primicia de los que durmieron, es un hecho. Primicia quiere decir que es el primero de los que resucitaron. Cristo es el primer fruto que dio la tierra y lo dio antes de tiempo. Él es el primogénito de los muertos para que tenga la preeminencia en todo. Entonces, cuando Cristo resucita, viene anunciando la resurrección de los muertos, viene anunciando la nueva vida, viene anunciando el nuevo ciclo, la vida en el espíritu, viene revelando el mundo espiritual. Lo que antes no entendíamos, ahora sabemos que es real y que ya se nos dio una señal, así como los agricultores cuando ven la señal del almendro saben que pronto viene la nueva época, la nueva temporada, y ya no está lejos. Por lo regular, cuando el almendro florece y empieza a dar botones y almendros, dentro de 2 semanas, dentro de aproximadamente 2 semanas, 1 semana y media, 2 semanas, es que comienza la primavera. Entonces, es algo, no quisiera decir que es casualidad, sino que pues Dios hizo todo, Dios hizo la Biblia, inspiró a los profetas para que escribieran esto, y Dios también hizo los ciclos de las temporadas. Entonces, no es por casualidad de que cuando Cristo murió y resucitó, de aquí a 2 milenios, es decir, viene la resurrección de los muertos cuando Él regrese. ¿Sí? Así como pasan 2 semanas para que llegue la primavera, Él reverdece, Él resucita del frío sepulcro, cuando todos estaban dormidos todavía,
Y dentro de 2 milenios, pues viene la resurrección de los muertos, en la primera resurrección de los muertos que habla en Apocalipsis, capítulo 20. Entonces, en este sentido, Cristo es esta varita de Aarón que reverdece. Y esta vara de Aarón que reverdece es una señal, es un testimonio de que Dios había elegido a Aarón, porque recordemos que antes de esto, que ellos pusieron sus varitas en el tabernáculo, había hecho una rebelión los hijos de Core. Entonces, esto es un testimonio del poder de Dios que estaba en Aarón y que Aarón había elegido a Aarón, perdón, que Dios había elegido a Aarón como sumo sacerdote, como Cohen Hagadol. Y esta es la vara que fue puesta en el arca del testimonio, como testimonio. Asimismo, Cristo es el testimonio, es la prueba fehaciente del poder de Dios, de las promesas, de las arras del Espíritu, del sello del Espíritu que tenemos para el día de la redención, ya que nosotros estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Y esa vara de Aarón que reverdeció, pues también entró al lugar santísimo, como lo dice en la carta a los hebreos, pero no al terrenal, ni a la sombra, ni a la representación, entró al verdadero, que es en el cielo. Cristo fue puesto en ese altar, en ese arca del pacto, como la vara de Aarón, pero no crean que está ahí nada más, ¿verdad? Él no es solamente la vara de Aarón, Él es todo, Él es el sacerdote, Él es todo. Entonces, esto es bien importante porque en esta profundidad vamos a ver una profecía que aparece en Jeremías 1. Jeremías 1. Aquí ya vamos a entrar con la almendra y los espíritus de Dios. En Jeremías capítulo 1, en el versículo 11, dice Jeremías: la palabra de Yahvé vino a mí, diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Jeremías estaba viendo a Cristo. Quién sabe si se dio cuenta que esa vara de almendro era Cristo mismo. Dice: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Ok. Entonces, aquí la profecía era que Jeremías estaba viendo una vara de almendro. Y Yahvé le dice que bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Ok. Entonces, esto pues, eso es lo que dice en español. Si vamos a la interlineal, aquí hay un juego de palabras que solamente es apreciable desde la interlineal. Vamos a ponerlo nada más para que vean el detalle. Es Jeremías 1. Vamos a ponerlo aquí en Logos. Ok. Miren, dice: y vino, dice, Dabar, Bellejí Dabar, Yahvé, Ani, no, dice Mod, sí, ok. Dice: ¿qué ves, Jeremías? Aquí está, mira, dice: Rama. Adriancito, casi no se nota, discúlpame por interrumpir. Que se desenfoca, no sé por qué. A ver, ahí se ve. Es que si la acerco mucho se desenfoca, no sé si esté sucia la cámara. Y tengo un poquito más lejito, estuvo así. A ver. Bueno, ahí. Entonces dice, aquí está, esta es la palabra que nos interesa. Almendro. Almendro. Almendro se pronuncia shaked. Shaked. Mira, shaked. Y es almendra o almendro. Literalmente es una almendra. Así se escribe, shaked. Ahora, vamos a ver cómo es que está escrito el verso 12. Jeremías 1, 12. Logos. Está bien bonito. La respuesta que le da Dios a este Jeremías dice: y me dijo Yahvé: bien has visto, porque yo apresuro mi dabar para ponerla por obra. Entonces, ¿cuál es la palabra que utiliza para apresuro? Le tradujeron aquí como apresuro. Para mí no es una buena traducción porque pierde el sentido de lo que dice Dios.
Aquí dice dabar, le dabar. Aquí está. Esta es la que tradujeron como apresuro. Aquí ya la traducen como vigilo. La palabra que utiliza es shoked. Shakad. Bueno, aquí es shakad, pero es shoked. Aquí dice shoked. ¿Sí? Shoked. Y significa vigilia, alerta. Aquí vamos a ver las definiciones que le dio Strong. Que aquí está. Alerta, insomnie, vigilia, desvelar, velar. También en un sentido más profundo se puede traducir como despertar, como velar, como vigilia, como alerta, como activo, como despierto. Ok, entonces quiero que vean esto, cómo es que se pronuncia la palabra en hebreo para vigilar. Cuando él dice yo apresuro, es decir, yo despierto mi dabar, o yo vigilo, yo alerto, yo, sí, es como activo. Entonces, aquí hay un juego de palabras, ¿por qué? Porque la palabra alerta o despertar o vigilar o cuidar o vigilia es shakat, es una shin, es una kaf y una dalet. Y la palabra almendra, que la vimos hace un momento, es una shin, una kaf y una dalet. Es decir, se escribe exactamente igual, solamente que se pronuncia distinto. Esto es casualidad, no, es claramente intencionado, es un juego de palabras. Dice, ¿qué ves? Y Jeremías le dice, veo una shaked, almendro, una vara de shaked, una vara de almendro. Y Dios le responde, bien has visto, porque yo, shakad, apresuro o vigilo o despierto mi palabra y la pongo por obra. Entonces, aquí nos da una conexión de la palabra shaked y shakad. ¿Qué tiene que ver? Tiene una relevancia. La Biblia no tiene adornos. Entonces, ¿cómo es que se conecta la almendra con el estar activo, con el estar despierto? Bueno, lo acabamos de ver. La almendra es la que se despierta antes de todas las plantas. Es la que reverdece antes. Es la que está activa. Ahora, si ustedes ven la almendra, una almendra tiene esta forma. Ahí está una almendrita. Ahí se ve. Más o menos son así, las almendras. ¿Sí? Y esta almendra tiene una forma muy peculiar, que es, si la ponemos por ejemplo así, lo que forma es un ojo. Ahí se alcanza a ver. Es un ojo. Es decir, esto está interesante porque la palabra shakad, almendra, se conecta con la palabra shaked, que es estar alerta, vigilar, y tiene una forma de ojo. Ahora, fíjense esto. En el cuerpo humano hay una parte que está íntimamente relacionada con el estado de vigilia, con los ciclos cardianos, con la segregación de las sustancias para dormir, que es regula el sueño, pero sobre todo es la que nos permite estar conscientes y despiertos. Esa parte del cuerpo humano o esas funciones del cuerpo humano se relacionan con una glándula que se llama la glándula pineal. Aquí lo vamos a poner. Entonces la glándula pineal se vincula directamente con el estado de vigilia, con el estado de alerta, con shaked. Y la forma de la glándula pineal es precisamente la misma forma que tiene una almendra. Sí, tiene una almendra como forma. Y es shakad y shaked, vigilia y almendro. Glándula pineal y almendra. Ah, caray, ¿y esto dónde está? ¿Esa glándula dónde está? Bueno, esa glándula está en el eje central del cerebro, aquí. Es una semilla, ahí se alcanza a ver. Literalmente así es. Es un poco, tal vez un poco más pequeña, pero tiene esa forma. Esta imagen es nada más con fines ilustrativos. Entonces, esa semilla la tenemos aquí nosotros. Y esa semilla está directamente relacionada con el despertar, con el estado de conciencia, con el estado de vigilia, con el estado de alerta, con el que podamos regular nuestros ciclos cardianos, etc. Entonces, es casualidad que tenga un parentesco muy profundo con una semilla de almendro. No, no es casualidad, porque, como repito, el
que inspiró a los escribas y a los profetas para que escribieran los textos proféticos, también fue quien creó las almendras y también fue quien creó el cuerpo humano, quien lo formó y le dio una forma. Entonces todo esto no es casualidad, Dios lo hizo con un propósito. Y es que así como lo creó en su palabra, lo vemos ahora formado en nosotros. Ahora, quiero mostrarles otro punto muy importante, nada más que aquí sí voy a tener que buscar la imagen. Quiero que vean la menorá. Y aquí se les van a aclarar muchas cosas. Bien, esta es una menorá. Vamos a usar esta. Esta menorá, recordemos que en las instrucciones que le da Dios a Moisés para que instruya a los que van a hacer la decoración de todo esto, recordemos que Dios le da espíritu de sabiduría a los ancianos que se iban a encargar de la decoración de la inmobiliaria del templo, artesanos sabios. Le pide a Dios que adorne esta menorá con unas flores de almendro. Vamos a buscar aquí el texto para que si quieren lo apunten. Es decir, no me acuerdo dónde está. Éxodo 25 al 31 al 40 están todos, pero ese específicamente en el nombre de Jesús está en el 33. Dice en el nombre de Jesús. Bueno, Sí, dale. dice, voy a leer estos tres en el nombre de Jesús. Harás también un candelabro de oro puro, de oro labrado a martillo. Se hará el candelabro, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán de sus lados 6 brazos, 3 del lado de un lado y 3 del lado del otro. 3 copas como flor de almendro en un brazo, con manzana y flor, y 3 copas como flor de almendro en el otro brazo, con manzana y flor. Así serán en los 6 brazos que salen del candelabro. Y luego dice en el 34, el candelabro 4 copas como flor de almendro con sus manzanas y sus flores. Y en el 35 una manzana debajo de 2 brazos y otra manzana debajo de los 2 brazos y otra manzana debajo de 2 brazos, haciendo 6 brazos que salen del candelabro. Hasta ahí, Adriancito. Está bien. Entonces, nada más dame chance de... Aquí ya tengo las imágenes. Es que las había mandado por WhatsApp a mi otro teléfono, pero quién sabe por qué no se enviaron todas. Se quedaron ahí como pendientes algunos. Ya les estoy reenviando. Bueno, retomando el tema un poco más atrás, con relación a lo que le decía que la vara no tiene vida, recordemos que Cristo sí tiene vida en sí mismo. Él lo dice, que así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo que tenga vida en sí mismo. Entonces, Cristo es la raíz, la vida brota de Él. Es decir, Él, aunque fue cortado de la tierra de los vivientes, visión visible, aunque estuviera muerto Él, pues Él es la vida, o sea, Él reverdece por sí mismo, Él es la vida misma. Entonces, eso es como también como símbolo de la vara de Aarón. Pero bueno, entonces ya vimos ahí en la menorá que tiene un adorno, y ese adorno es esto, se alcanza a ver bien aquí, miren. Esto es la flor de almendro, nada más que está cerrada, está como así, como capullo todavía, o sea, no está bien abierta, no sé si salió esta. Pero aquí lo importante es que entendamos que le dice que haga esta flor de almendra. Entonces, el almendro es así, miren, para que lo vean un poco mejor cómo es. Creo que aquí tengo una imagen, a ver. Sí, miren. Bueno, esta es la de Jeremías. Haz cuenta que esta es Jeremías y esta es la vara de almendro que ve, la shaquet. Entonces, así es la vara de almendro. Esta es la flor y después de la flor sale un almendrito. Sale una flor y sale un almendrito. A ver si ahí tenía un video, pero no lo encuentro. Miren, es básicamente así. Este es el almendro y aquí, bueno, la flor y sale el almendro. Es decir, cada flor está acompañada por un almendro por lo regular. Miren, aquí creo que sale bien. Miren, ahí están los almendros. Salen cuando hay frío, cuando todavía todos están ahí muertos. Y ahí está el fruto del almendro, ¿verdad?
Bueno, entonces en la menorá, acá está, tiene la flor de almendro, pero no tiene el almendro, no tiene el fruto de la flor. Haz de cuenta que todas estas son varas de almendros, cada una. ¿Por qué? Porque tienen flor de almendro. Ya lo acaba de leer la hermana Estela. La pregunta es, ¿dónde está el almendro? Entonces, el almendro es este. No sé si alcanzan a ver una relación con un almendro y una flama. Es decir, aquí abajo está la flor de almendro, y cuando da un fruto, el fruto es el despertar, la luz de la conciencia de Cristo, la renovación del espíritu, el alumbramiento que nos da Cristo, que alumbró Cristo en nuestras vidas, el Espíritu de Dios. Ese es el fruto. Ese es el fruto que da el reverdecer del vástago, del netzer. Es el fruto que dio la vara de Aarón que reverdeció, o almendro. Es el fruto que ve que tiene la vara que coge Jeremías y ve una vara con un almendro. El almendro tiene un simbolismo muy profundo que está vinculado directamente a Cristo, en la conciencia, con la conciencia de Cristo, la mente de Cristo. Y eso está íntimamente ligado a la biología humana con la glándula pineal, que esa glándula pineal tiene un alumbramiento interior. Es una luz que resplandece en nuestro interior cuando viene Cristo a nuestras vidas. Pablo dice en determinado momento, renovaos el espíritu de vuestra mente. Miren, esa forma que tiene la flama y la almendra, bueno, ya sabemos que representa la almendra, es esto, es la glándula pineal, es el espíritu de Dios, es el ruajot, los 7 ruajots, los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra, los 7 ojos que tiene el cordero. Recuerden que en Apocalipsis 1 dice que él se pasea entre 7 lámparas, 7 candeleros, y Jesús dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y él se pasea entre 7 lámparas. Y en Apocalipsis 5 dice que él tiene 7 ojos, que son los 7 espíritus. Y en en Zacarías dice que hay 7 ojos que tiene Yahvé, que recorren toda la tierra. Entonces, en la menorá vemos claramente representados los 7 espíritus de Dios, los 7 ojos de Dios, los 7 ojos del Cordero. Y tiene los 7 colores de la menorá, del arco iris. No sé si ustedes han alcanzado a ver cómo es que enciende una flama. Cuando enciende una flama, en su parte más interior, en su base primordial, por así decirlo, la flama siempre es rojiza, roja, muy fuerte. Alcanza a ver ahí. Conforme se van quitando las capas o va aumentando el nivel de esa flama, el color va cambiando. Pasa de ser rojo, rojo intenso a ser naranja. Y se expande más la flama y pasa a ser amarilla. Y se expande más esa flama y llega a ser verde, azul, incluso hasta morada. Yo me imagino que aquí muchos de ustedes han visto esos colores en una llama. Y esto es el Espíritu de Dios. Son los 7 colores del arco iris, son los 7 ruajots. Es el arco iris que Dios pone como el pacto, que son los 7 espíritus de Dios de Isaías 11, verso 2. Son los 7 ojos de Yahvé que están representados aquí. Entonces el fruto que da el netzer, la vara de Aarón que reverdece, ya lo vimos en Cristo, pero recordemos que Cristo reverdece dentro de nosotros. De ahí viene la palabra netzeret, Nazaret, que es del netzer. Netzer significa renacimiento o reverdecer, et significa en ti. Entonces Cristo reverdece en nosotros. Dentro de nosotros tenemos el netzer, tenemos al Nazareno, a Cristo reverdeciendo dentro de nosotros. Y cuando Cristo llega y empieza a ver una aclaración, una renovación interna, un proceso, así como es la flamita que tiene varias capitas, esos en la antigüedad se le conocían como clipots, como cáscaras o como niveles, ¿sí? Siempre el rojo va a estar asociado con lo más bajo, por así decirlo. Es incluso el color más bajo dentro del arco iris. Abajo del rojo está el infrarrojo, de ahí la palabra infra. Y arriba del violeta está el ultravioleta, de ahí la palabra ultra, de superior. Entonces, cuando recibimos el Espíritu de Dios, hay una etapa, hay un proceso que es un crecimiento en Cristo que nos va llevando a una plenitud. Recordemos que Pablo dice, para que habite la plenitud de Dios en vosotros. Entonces, esto
Miren, por ejemplo, estas son imágenes antiguas que hacían, esto se conoce como, no recuerdo cuál palabra utiliza, pero es un arte sagrado, es arte sacro, le llamaban, ¿sí? Y utiliza una palabra italiana que ahorita no recuerdo, pero se traduce literalmente como almendra. Y este es Jesús, ese es Cristo. Entonces no es casualidad que no esté en un círculo, no esté en un cuadrado, no está en un triángulo, está en un almendro. Y así se llama el arte, arte sacro. No recuerdo la palabra, ahorita la busco, pero se traduce literalmente al español como almendro. Entonces esta representación pues era muy variada. En la antigüedad era muy repetitiva porque en la antigüedad pues conocían esto, que Cristo estaba aquí. Él está en la mente y el corazón. Recuerden que Jeremías 31:31 tiene dos lugares, que es la mente y el corazón. Y escribiré mi ley, mi Torah, en vuestra mente y en vuestro corazón. Entonces, en las dos habitaciones, ahí está él. Y esto en la antigüedad era muy sabido, no era nada oculto porque hay muchas representaciones. Esto lo estamos apenas redescubriendo en la actualidad. Había una que me gustó mucho, pero no la envié. A ver, aquí. Mira, esta también. Ah, mira, esta. Ahí está, es Cristo, pero como el anciano de días. Con la espada saliendo de su boca, con las 7 estrellas a su diestra, con las dos llaves. A ver si alcanza a ver. O este teléfono no. Ahí están las dos llaves, las 7 estrellas a su diestra. Y aquí están las 7 lámparas. Bueno, entonces, esa forma que tenía estas imágenes muy pintorescas, pues hacen alusión a esto precisamente. A Cristo reverdeciendo dentro de nosotros, a iluminándonos la conciencia, renovándonos la mente, alumbrándonos Cristo por nuestro interior, en nuestro corazón y nuestra mente, dándonos el entendimiento espiritual para poder discernir lo bueno de lo malo, guiarnos por el buen camino, alumbrar nuestros ojos, como hizo David, para que no durmamos de muerte. Aquí están los apóstoles, mira, abriéndose el entendimiento. Tenía una imagen que les quería mostrar, que es, mira, es como esto, haz de cuenta. Es cuando Cristo te da esos ojos espirituales, tú empiezas a discernir cosas que antes no discernías, empiezas a ver cosas de otra manera, tal vez más semejante a como cuando éramos niños, ¿sí? Y eso es en parte de ese alumbramiento, de ese crecimiento que te da Cristo. Entonces, hay una parte en Génesis, vamos a buscarla, ahorita me acordé, que es cuando Jacob va a visitar a José, cuando José está ahí puesto como faraón, como segundo de faraón. Vamos a buscarla. Y le lleva regalos en una vasija o en un costal. Y uno de esos regalos que le lleva a su hijo, adivinen qué es. Son almendros. Entonces, esa historia, aquí la tenemos, Génesis 30. No, ese es. No, no es Génesis 30. Yeah. A ver si me pueden ayudar a buscarla, que es cuando va con Faraón. Te ayudo. Génesis 47. A ver, Jacob volvió a bendecir a Faraón. Aquí está, Génesis 43. Génesis 43, verso 11. Aquí está. Dice, entonces Israel, bueno, dice Israel, no Jacob, su padre le respondió, pues así es, hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos, y llevad a aquel varón, José, que es hijo de Israel, un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas, mirra, nueces y almendras. Miren, la palabra que utiliza para bolsas, vaso, se puede traducir como vaso. Y la palabra que lleva aquí como mirra, bálsamo, resina, algo pegajoso, la representación del aceite. La miel, un poco de miel también,
es como aceite, especias, mirra, nueces y almendras. Entonces, eso es una sombra profética de lo que iba a ser nuestro padre con nosotros, sus hijos. Aquí es el padre de José el que les está llevando regalos. La palabra regalos también la traducen muy usualmente en la Biblia como dones. Es decir, el padre le está llevando dones a su hijo y dentro de esos dones lleva almendras. Aquí está, mira. Dice Shekim, almendras, así en plural. Está en singular aquí, shaker, pero aquí dice shekim porque son muchas. Les está llevando, o sea, no una almendra, sino muchas almendras. Entonces dice la escritura que él dio dones a los hombres, él da regalos, él reparte su espíritu, que son los 7 espíritus de Dios, que son como almendras, los reparte entre los hombres y le da a cada uno como él quiere. Entonces esta historia nos ayuda también a entender cómo es que esto sucede en la actualidad, cómo es que esas almendras son repartidas por Dios, llega a nuestro cerebro y nuestro cerebro empieza a tener una transformación, un cambio de conciencia, una renovación interior. De ahí es donde comienza todo. Recordemos que ese es donde Cristo llega. Cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo, ahorita puse la imagen como referencia, cuando reciben las lenguas, Cristo entra por la cabeza. Él es cabeza, Él entra por la cabeza. Él entra precisamente por aquí y se aloja en la parte más sagrada interna que tenemos, aparte del corazón, que es el cerebro. En esa parte tan íntima. Recuerden que la glándula pineal, que está ubicada en el tálamo óptico, es una bolsita que adentro alberga esa glándula que es como la semilla. ¿Sí? Está ubicada justamente en el eje central del cráneo y del cerebro. Es la parte central, la parte neurálgica del cerebro. Y ahí es donde está Cristo. Ahí es cuando desciende Cristo sobre los apóstoles. Ahí es esa voz interior, es esa voz de conciencia que te dice, haz esto, no hagas esto. Que te renarguye la conciencia, que te da remordimiento por cosas que estás haciendo mal, que te va corrigiendo. Miren, déjame les pongo una imagen que les va a ayudar mucho para esto. Miren, miren, miren. Miren. No sé si se alcance a ver, pero esta imagen me gustó mucho porque aquí dibujaron el rostro de Cristo. Y es precisamente ahí donde está la glándula pineal. Y esa es la luz que nos alumbra, la que nos abre los ojos de lo espiritual, la que nos da el espíritu de arriba, así como lo de los apóstoles. Entonces, ese es el tema sobre el simbolismo tan profundo que tiene la semilla, que tiene la almendra. La almendra es un símbolo que no estaba muy, bueno, yo no lo tenía muy claro. Hay mucha gente que sí, pero yo no lo tenía tan claro de por qué en la Biblia me habla de almendro. Ya había visto varias veces que aparecía ese símbolo, pero no imaginaba la profundidad que traía. Trae una profundidad desde lo natural en las plantas como en el cuerpo biológico de los hombres, en el templo de Dios. Entonces, es un tema muy hermoso que cabe recalcar, está todavía para estudio. Este tema se conecta con muchos otros, como es el que estábamos viendo así por encimita, que son los 7 espíritus de Dios. Se conecta con la menorá, se conecta con muchas cosas. Entonces habría que seguir estudiando el tema, pero en una primera instancia, pues yo creo que es muy bonito el tema y nos ayuda a ver la profundidad de la palabra y la hermosura que tiene la revelación de no nada más la pura escritura, sino en lo natural, en los ciclos de la naturaleza, de renovación, de muerte, de resurrección, en la representación de una semilla. Es como cuando ahí ya estaba viendo un estudio que hicieron del gusano, que dice en Salmo 22, dice, gusano soy y no hombre, y la palabra que utiliza es toled. Entonces ahí había visto ese gusano, que es un gusano que existe en la naturaleza realmente,
y cómo es que muere pegado al árbol que da alimento a sus hijos, o sea que él mismo es el alimento de sus hijos, cómo deja una mancha de sangre en el árbol. Entonces, eh, en la naturaleza también está representado Cristo. Cristo se revela a través de las almendras, a través del árbol de almendra. O sea, ustedes van a ver un árbol de almendra y representa a Cristo, literalmente. Representa la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque todo lo hace uno y el mismo espíritu. Cristo mismo se proyectó de muchas, muchas formas aquí en esta realidad, en esta naturaleza, en esta sombra que somos nosotros. Nosotros somos todos unas parábolas. El almendro es una parábola de Cristo. Nosotros somos parábolas de Cristo. O sea, todo aquí, el gusano es el tolet, es una parábola de Cristo. Por eso es que es el Dios multiforme, ¿saben? Entonces, Cristo también es una representación que, bueno, la glándula es una representación de Cristo, de cómo Él, aquí en este templo, que sabemos que va a venir una transformación, pero vemos la majestuosidad de incluso cómo es ya ahorita en la carne, todo el, la revelación que trae. Entonces, son temas muy hermosos que nos pueden ayudar mucho a la edificación, de cómo es que podemos nosotros tener la certeza de que Él está en nuestra cabeza dándonos órdenes. Hay que prestar atención a lo que Él dice, a lo que Él nos muestra, a por donde nos va guiando, a cómo es que hay que tener en cuenta muchos factores de estos. Hay un texto que dice en Isaías: bienaventurado el varón que no abrió sus ojos para ver cosas perversas, o que tapó sus ojos para no ver cosas perversas. Entonces, es un tema que nos ayuda mucho a la edificación siempre y cuando lo podamos escudriñar con madurez, y que siempre tengamos en cuenta que Cristo es el que creó todas las cosas. Todo esto no viene por obra o por conocimiento humano, sino por la revelación del Espíritu de Cristo que habita en todos nosotros. Entonces, todo esto es con el propósito de un crecimiento espiritual guiado por la presencia y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, que tengan bien presente, que tengan bien firme esa fe de que el cuerpo que ustedes tienen fue hecho precisamente por Dios, fue hecho precisamente para que Él habitase en él, y que cada aspecto del cuerpo, perdón, así como estaba viendo el estudio que tenían sobre el corazón de las cuerdas, asimismo todo, hasta lo más inimaginable a nivel celular, a nivel biológico, en la naturaleza, en todo. Entonces, espero que les haya sido de provecho esta parte. Y igual y aquí voy a estar para seguirlos escuchando. Aleluya, gloria al Señor. Precioso mensaje de parte de Dios. Amén, hermanito Adrián. En verdad que nos gozamos en esta preciosa palabra. Y claro que sí nos inquieta seguir escudriñando. Claro que sí. Es ver que definitivamente Él es todo y en todos. Se trata de Él. Él es el Todopoderoso. Gracias al Señor que nos revela su palabra. Cada día su identidad es más clara en nuestro corazón, y que esta palabra se nos quede en el corazón y nos inquiete a seguir escudriñando. Qué lindo y de verdad es maravilloso que el Señor nos conceda ese privilegio, esa bendición de que en estos tiempos podamos acceder a los recursos que Dios ha dispuesto para nosotros. Como lo que estabas hablando, Adriancito, no es lo mismo. Hermanos, cuando nos vamos a las traducciones, a las originales, allí nos despeja tantas dudas el Señor, y no es porque tengamos quizá dudas de su palabra, sino por las traducciones que de verdad, hermanos, pero bueno, de todo tiene el control el Señor. Por eso en este tiempo no tenemos excusa para que escudriñemos. No nos dé miedo ir al hebreo, al original, a ver la traducción tal cual como está, que esto nos aclara tantas dudas para la gloria siempre de nuestro Dios. Dios ha dispuesto todas estas herramientas, estos recursos para que hoy nosotros no tengamos excusa. El Señor te bendiga mucho, Adriancito, gloria a Dios. Ahora vamos a seguir con Rafita entonces. 1 Corintios 12. 12. Ujú. ¿Desde el 1? No, desde el 3. Desde el 3, amén, dice. En el nombre de Jesús dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, Amén. ay, amén. Continúa.
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es todo, en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro a fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son de un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo Amén. Espíritu. Amén. Se nos dio a beber. Pero a ver, esto es impresionante. Aquí todas las cosas las hace un mismo espíritu. Dios es uno. Lo hace, mira, a ver, hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas, mira, que hace todas las cosas, es el mismo. De espíritu, de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, el mismo espíritu, y dice otro por fe, por el mismo espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo espíritu. Entonces vamos a estar hablando de lo que es el Espíritu de Dios, que ustedes van a ver cómo se correlaciona con la menorá. Entonces dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu de Dios es el que reparte, el que distribuye, el que le da a cada uno, el que lo obsequia a cada uno según Él considere, como Él quiere. Ok. Entonces tenemos aquí los cuatro espíritus de Dios. En Isaías 11, del 1 al 2, dice, saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él espíritu de Jehová, el primero, este de acá arriba, espíritu de Jehová. Después, espíritu de sabiduría e inteligencia. Mira, ¿ves? Es una sola menorá con un solo brazo que te lleva al otro espíritu que es inteligencia o entendimiento, también se traduce. Entonces, el otro que tenemos al costado te dice espíritu de consejo y de poder. Mira el brazo cómo lo lleva. El brazo se conecta un brazo con el otro. Y espíritu de poder. O sea, el espíritu de consejo viene con el espíritu de poder. Y el espíritu de conocimiento y temor a Jehová. La menorá se conecta brazo con brazo con brazo. Te menciona 4 espíritus. En Isaías 11 te menciona el espíritu de Jehová, el primer espíritu. Te menciona el segundo espíritu, espíritu de sabiduría y inteligencia, el segundo espíritu. Pero ese segundo viene doble. Entonces te dice espíritu de consejo y de poder. Este tercer espíritu también viene doble, como los brazos de la menorá que se conectan. Entonces dice espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Entonces tenemos 3 espíritus que vienen conectados, que se conectan, que vienen como doble, y un espíritu que es el espíritu de Jehová, que viene solo. Entonces, el versículo que leímos anteriormente, de 1 Corintios, te dice que todas estas cosas las hace un mismo espíritu. Estos 4 espíritus son 7 espíritus y a la vez es uno. Es uno, que son 4, que son 7. Todo es el mismo espíritu.
Él reparte a cada uno según Él quiere. Entonces te dice, en Apocalipsis 1:4, dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Tenemos que, cuando entramos al Apocalipsis, desde Apocalipsis 1:4, comenzando, te dice que las escrituras te comentan que frente del trono de Dios hay 7 espíritus. Entonces los 7 espíritus que están delante de su trono. Ok, entonces cuando continuamos, conseguimos otra cita que nos habla de lo que el tema que venimos trazando. Y te dice, en Apocalipsis 1:12 al 13 te dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropas que le llevaban hasta los pies y ceñidos por el pecho por un cinto de oro. Entonces, ahora Juan escucha una voz, se voltea para ver la voz que está hablando con él. Cuando ve la voz que está hablando con él, mira qué ve. Una menorá. Te dice, vi 7 candelabros de oro y en medio del candelabro de oro, uno semejante al Hijo del Hombre. En medio de la menorá estaba uno con semejanza al Hijo del Hombre. Ahí te da una descripción y te dice que ese mismo era el Señor Jesucristo. Perla, ¿puedes leerlo en Apocalipsis 1:12? Amén. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Amén. Ok, ahora nos entrega la revelación que estas 7 estrellas, ¿ya? Son los 7 ángeles. Pero ahora te dice que los 7 candeleros que vio en la visión son las 7 iglesias. Entonces te está diciendo que entre esas 7 iglesias, en esta menorá, en esta lámpara, que están frente del trono del Eterno, se encuentra las iglesias. O sea, que las iglesias son las menorás que están ardiendo enfrente del trono del Eterno. Y el Eterno, ustedes lo vieron ahí, el que vive y estuvo muerto, es el que se está paseando entre las iglesias. Te está confesando la Escritura, te está diciendo que ¿quién es el que se pasea por la iglesia? No es el Espíritu Santo. Apocalipsis te está revelando que nuestro Señor Jesucristo es el que se pasea en medio de las iglesias, como el Espíritu Santo. Ahora sigamos viendo esta escritura, esta hermosa, en Apocalipsis 2:1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfesos, que el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, ahora te dice, te vuelvo a repetir, en Apocalipsis 2:1, te dice, escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, que el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Quién es el que tiene las 7 estrellas en su diestra? El que tiene las 7 estrellas en su diestra es Jesús, el que vive y estuvo muerto. Y ya te dijo que esas 7 estrellas son los 7 ángeles de las iglesias. Pero ahora te está diciendo, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro
el que anda en medio de los candeleros de oro, el que se mueve entre las iglesias. Ahora, te dice, Apocalipsis 2:7, te dice, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Ahora te dice que el que estaba hablando era el Espíritu. El que le dijo al ángel, escribe, es el mismo Espíritu que se está paseando entre las iglesias, entre las menorás. Ahora Apocalipsis 4:5 te dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahora te está diciendo que las 7 lámparas que están ardiendo delante de Dios, delante del trono de Dios, en la cual el mismo Dios se pasea, te está diciendo que son los 7 espíritus de Dios. Cada llamita de esa que tú ves es un espíritu de Dios que está en la iglesia, como los 7 ángeles. Ahora tenemos en Apocalipsis 5:6 te dice, estaba en pie el cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora, la revelación de la Escritura te lleva en Apocalipsis que el cordero como inmolado, que tiene los 7 cuernos y tiene 7 ojos, te dice que los cuales son los 7 espíritus de Dios que son enviados por toda la tierra. No sé si ustedes entienden lo grande que es esto. O sea, la Escritura te está revelando, te está llevando a que cada uno de esos 7 espíritus recorren toda la tierra y se pasean en medio de la congregación, de la iglesia. Ahora te está diciendo que los 7 cuernos que tiene el cordero, que está como inmolado, son los mismos 7 ojos de nuestro Señor Jesucristo, que ven todo en las iglesias. Ahora, si ustedes observan la menorá es un instrumento, como venía explicando Adrián, que tiene mucha simbología con respecto a lo que es las flores, con respecto a lo que es el fruto, como ya lo explicó Adrián, ¿no? Que representa cada llamita. Ahora podemos entender que hay una visión en Zacarías del calendario de oro de la menorá. Sería, Perla, ¿me puedes ayudar en Zacarías 4, del 1 al 14? Porque Zacarías 4, Amén. porque aquí nos vamos a dar cuenta de una cantidad de detalles que están muy hermosos. Amén, en el nombre de Jesús. Y dice, el candelabro de oro y los olivos. Dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de un sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro. Y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Continúa. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llenura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones. De gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás
Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de los pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Presta la atención allí, ve. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. ¿De qué te viene hablando? ¿De qué te viene hablando, Perla? De sus 7 ojos, sus 7 espíritus. Ajá, de la menorá. La menorá. Te está explicando que hay una menorá que tiene 7 brazos y en medio de ella recorre un aceite. Es como la misma representación de las 10 vírgenes. Las vírgenes tenían unas lámparas y el aceite es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios recorre toda la lámpara. La lámpara es la iglesia y el aceite de Dios está dentro de la lámpara, o sea, de la iglesia, recorriendo toda la lámpara, llenándola, y cuando está llena, enciende una llama con mucha fuerza que da iluminación, es luz para el mundo. Entonces tenemos que nosotros como iglesia tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, que nos recorre todos nosotros, y somos luz para el mundo, porque como Él lo dice en su palabra, que Él es la luz y nosotros somos hijos de la luz, y que nosotros somos la luz del mundo. Entonces, no es otro que nuestro Señor Jesucristo, el que está dentro de las iglesias. Por eso te dice Gálatas 4:6, ya que Él enviará el Espíritu, que Dios enviará el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de su Hijo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Cristo. Entonces va a enviar el Espíritu de Cristo a vuestros corazones. El Espíritu Santo no es el que iba a llegar a nuestros corazones. Gálatas 4:6 te dice que el Espíritu de Dios envía el Espíritu de Cristo para que entre en nuestros corazones y clame Abba Padre. Entonces, todo esto lo que nos dice es que los 7 espíritus de Dios, los 7 cuernos de Dios, los 7 ángeles de la iglesia, todo esto es una sola composición, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo, recorriendo toda la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, continúa, Perla, ahí donde terminaste. Estos son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra. En el 11. El 11 dice, hablé más y dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de los 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están de delante del Señor de toda la tierra. Amén. Amén. En la ley te dice que Dios se manifestará entre los 2 querubines. Estos 2 ungidos son los 2 testigos, los 2 querubines, donde Dios hace presencia. Y se dan cuenta que estos 2 están como 2 olivos, recorriendo aceite hacia la menorá que está ardiendo con los 7 espíritus de Dios que representan la iglesia. Aleluya. A ver si le puedo mostrar hay una menorá. La menorá es como lo que explicaba el hermano Adriano hace rato, que viene con el árbol, es como si fuera un árbol. Este árbol tiene raíz y todos en la tierra, ¿ves? En la tierra con raíz. La raíz es Dios mismo. La menorá, la lámpara, la propia iglesia, es Dios mismo. Dios mismo se hizo parte de la iglesia. Y en Él mismo están sus 7 espíritus. Y Él mismo echa fruto, da flores y da fruto. Y eso mismo es igualito a la zarza ardiendo que se le presentó en Éxodo 3 a Moisés.
¿Tienes el de la imagen de la salsa ardiendo, Adriano? Por ahí debo de tener una. Nada más mira, para apoyarte con ese tema. Ok, apóyame. Ahí, fíjate, la raíz, en este caso de un árbol, es la que dice Pablo que sustenta las ramas. En este caso las ramas pues son las copitas de las menorás. Igual en la menorá, lo que alimentaba a los brazos de la menorá de aceite era la base. Igual y déjame pongo una. Bueno, ahí la que tiene la hermana Estela se alcanza a ver la base. Esa base era la que se llenaba de aceite, ahí estaba el depósito de aceite, como si fuera una raíz que está sustentando a las demás ramas. Y esa es la fuente de ese, me desecharon a mí, fuente de agua viva en Jeremías, ¿verdad? Déjame Es pongo. lo que te dice Pablo del buen olivo, que fueron desgajadas las ramas, que no sustentas todas las ramas, sino que la rica savia, tú te alimentas de la rica savia cuando fuiste injertado. Cuando fuiste injertado, te alimentas de la rica savia. Como lo dice Pablo, que no te jactes contra las ramas, porque ellas fueron desgajadas para que tú fueras injertado. Y te dice que tú no eres el que alimenta al árbol, sino que la rica savia, que es el aceite, es el que te alimenta a ti, el que te sustenta. Y a través de él, que es el espíritu, es el que a través de ese espíritu es que tú vas a dar frutos para Dios. Perla, ve consiguiendo Éxodo 3. En el nombre de Jesús dice, apacentando Moisés a las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Él miró y vio la zarza que ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque a causa de ¿por qué la causa de la zarza no se quema? Viendo Jehová que iba a verla, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he decidido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha y tierra que fluye leche y miel, a los lugares de los cananeos, de los ateos, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido de delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo y los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amén. Amén. ¿Hasta qué versículo leíste? Hasta el 12. Lee el 13. Amén. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les, perdón, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió a Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo así. Yo soy el que soy. Amén. Ese es el nombre. Repítelo, Perla. Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Amén. Yo soy. Jesús decía, si no reconocéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis.
Jesús se estaba refiriendo al yo soy, al gran yo soy. Cuando lo fueron a capturar a medianoche y lo vendió Judas, preguntó: ¿a quién buscáis? Y ellos: al Jesús Nazareno. Y él dijo: yo soy. Y ellos cayeron a tierra y volvieron a pararse y les volvió a preguntar y les dijo: yo soy, y volvieron a caer a tierra, porque él es el gran yo soy. Ahora bien, si se dan cuenta, cuando él está hablando, que se le presenta a Moisés, dice la escritura que se le presentó el ángel de Jehová en una zarza ardiendo. Ahora, cuando tú vas en la lectura te desarrolla y te enseña que el que estaba en la zarza, que te había dicho que era el ángel de Jehová, te dice que es el mismo Dios. Y no solo que es el mismo Dios, que es el Dios de Moisés, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y te dice cuál es su nombre. Que te dice que a otro no le dio su nombre a conocer, sino que a Abraham se le presentó como el omnipotente, como el Shaddai. Pero ahora a Moisés le está revelando su nombre. Y te está revelando el nombre que se llama Yo Soy, el gran Yo Soy. Ahora bien, cuando ustedes observan la zarza que está ardiendo, es como si en la zarza estuvieran parados los 7 espíritus de Dios, consumiendo la zarza. Bueno, no la consumía, ardía en la zarza, mas no se quemaba. Es la misma representación de la menorá. La zarza como un árbol, como una menorá, dando fruto y ardiendo los 7 espíritus del Todopoderoso. Y le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Donde Dios llega, santifica donde llega. Gloria a Dios. Y bueno, ese es el tema que quería compartir con mis hermanos esta noche. Espero que sea de provecho y que Dios los bendiga y les siga bendiciendo. Adelante, Estela. Aleluya. Gloria al Señor. Adrián, ¿vas a decir algo? Sí, ahorita no creo que dijo Rafa, pero acuérdense que esta menorá estaba dentro del templo y era lo que alumbraba, es decir, si esa menorá, porque sí pasaba de que de repente se apagaba el fuego de afuera sobre todo, pero bueno, en teoría la orden que dio Dios era de que no se apagara nunca, pero esa lámpara era, recuerden eso, que era un templo cerrado, no tenía ventanas. Entonces dentro estaba oscuro. El único medio o la única fuente de iluminación que tenía el interior era la menorá. Era la que alumbraba todo el lugar. Ya en el templo el que hace Salomón, bueno, pues había 10 menorás, o sea, ya había más luz, ¿verdad? Pero en el tabernáculo nada más había una menorá alumbrando todo el lugar. Entonces, la menorá son los 7 espíritus de Dios. Y ahí nos está revelando de que están dentro del templo. O sea, sé que está dentro de nosotros. Y si es lo que dice. Exactamente. Es el espíritu. Y él dice: a cada uno él le da según él quiere. Él reparte de su espíritu y le da a cada uno de su espíritu. De sus 7 espíritus, que es un solo espíritu que hace todas las cosas, él le reparte a cada uno según a él le parezca, según él quiere. Y cada uno tenemos parte de él. Por eso que él dice que él viene por sí mismo. Él viene y se va a llevar. Me tomaré a mí mismo. Ajá, exactamente. Porque él viene por la gente que tenga su espíritu. Adelante. ¿Recuerdas que le pidió Adriancito? ¿Recuerdas que le pidió Eliseo a Elías? ¿La doble porción? Amén. El Señor se la concedió. Proverbio 15. Sí, haz de cuenta que la menorá estaba dentro del templo y lo que alumbraba al interior era la menorá. O sea, era el templo. Ahora sabemos, es lo que dice Jesús. La lámpara del cuerpo es el ojo. Y aquí esta lámpara tiene 7 ojos. Dice, si tu ojo es bueno, todo tu interior estará lleno de luz. Entonces es la misma representación, es del templo, el interior estaba lleno de luz, ¿por qué? Porque la menorá era buena y alumbraba todo el interior. Pero si tu ojo es malo, te das cuenta que es una menorá que no sirve.
una menorá que le falta aceite o que no está alumbrando correctamente, tu interior está en oscuridad. Mira, aquí dice, los ojos de Yahvé están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Hay un texto que no recuerdo dónde está, pero está en Proverbios, que dice que el Espíritu de Dios escudriña el interior del hombre, algo así, pero habla de la lámpara. Escudriña el interior. Vamos a buscarlo aquí. Proverbios. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. ¿Esa dónde está? ¿En qué proverbio es? Lo estoy buscando, ese es un proverbio. Lámpara de Jehová es el espíritu 27, del hombre. perdón, Proverbios 20:27 dice, el espíritu del hombre es la lámpara del Señor que escudriña los sentimientos y lo más profundo. ¿Es ese? Ahí lo está diciendo. Léelo otra vez, Perla. Dice, el espíritu del hombre es la lámpara del Señor que escudriña los pensamientos más profundos. Imagínense esa menorá con esos ojos. Está dentro del templo. ¿Y qué es lo que están haciendo? Mira el versículo que se me vino a la cabeza, el de Apocalipsis, que dice, por cuanto has perdido tu primer amor, recupera tu primer amor, no sea que yo venga y quite tu lámpara. Adelante. Bueno, se iba a quitar esa lámpara. Pero, mira, vamos a leerlo detallado, bien despacito ese proverbio, porque ahorita me acordé de ese proverbio, pero no lo encontraba. Entonces, es Proverbios 20:27, ahí dice cuál. Proverbios 20:27. La lámpara de Yahvé es el espíritu del hombre. O sea, el espíritu que tenemos nosotros es la lámpara de Yahvé. Y sabemos que la lámpara de Yahvé son los 7 espíritus de él. Y dice, el cual o la cual escudriña lo más profundo del corazón. O sea, la luz dentro del templo, a través de la menorá, es la que revela lo que hay en el interior del templo. O sea, si una lámpara estaba apagada, pues había oscuridad y no se podía saber qué era lo que estaba allá adentro. Entonces, a través del Espíritu, él es quien escudriña lo más profundo de nuestro ser. El que escudriña hasta el rincón más oscuro de nuestro interior, de nuestro corazón, de nuestra mente, de todo. Por eso David dice, escudriñame, oh Señor, escudriña mi interior. Ese texto está buenísimo, muy, muy bueno. La lámpara de Yahvé es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Adelante. Amén, amén, maravillosa la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y es bien importante retomar ese texto cuando el Señor dio las instrucciones claras sobre la menorá. Voy a leerlo y vamos a leerlo como tú dices, un poco más despacio, porque es maravillosa la palabra de Dios. Saber que es el mismo y que Él es lámpara es a mis pies tu palabra. Esa es la palabra misma, es la lámpara. Él es la palabra. La lámpara es la luz. La menorá es la luz. Y Él es la luz del mundo. Él es el todo. El todo. Él es todo en todo y en todas. Aleluya, el almendro. Dice la menorá, dice en Éxodo 25:31 al 40. Vamos a leer un poquito despacio este texto porque esto es bien importante. Nosotros creemos en un solo Dios verdadero. Por eso es una sola menorá. Por eso Él lo dice claramente. Él es el yo soy. Y Él lo dijo, yo soy la luz del mundo. Porque cuando dice cómo se elabore, en Éxodo 25 dice en el nombre de Jesús, harás además un candelabro de oro puro. De oro puro. Y nosotros sabemos lo que representa el oro puro. De una pieza. Un candelabro, una pieza. Se hará el candelabro, su base, su eje, y luego sí están sus copas, sus botones y sus flores. Pero es una sola pieza, un solo candelabro. ¿Qué hacemos entonces para quienes creen en que Jesucristo, que Yeshua no es el mismo Dios verdadero que habla toda la Escritura? El mismo Yahvé, el mismo Yahweh, el mismo Dios que inspiró toda la Escritura. Los invitamos a que de verdad, suelten toda doctrina
y pidan al Señor de corazón esa revelación de que Él es la luz, pero es que Él lo dice tan claro. Otra vez, dice la Escritura en Juan 8:12, otra vez les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Él es el yo soy, Él es la luz del mundo, la luz de la menorá que alumbra todo el tiempo, de día y de noche, con aceite puro, aceite puro. Gloria a Dios. Y algo importante que quiero citar del texto de Isaías, hermano, esta palabra a mí me ha quedado tan profundamente en mi corazón y yo por eso quiero compartirla nuevamente. Nosotros vemos que el Espíritu del Señor, hay un solo Espíritu y es el Espíritu del Señor, y la Escritura dice que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, ahí hay libertad. Y aquí está el Espíritu del Señor, aquí hay libertad. Aquí se siente la presencia de Dios, y yo no sé si es que tú no la sientes, pero se siente. Y es el Señor manifestando su gloria, su poder, su majestad, su luz. Y en nosotros. Y entendemos por qué lo dice. Ahora Él dice en su Escritura que nosotros somos luz. Somos la luz del mundo. Y esta luz no se puede esconder. No podemos pasar desapercibidos, amados. No puede ser que nos confundan con las tinieblas. Las personas están en oscuridad, en las tinieblas estábamos cuando Él nos llamó de esas tinieblas a su luz verdadera, a su luz. Esa luz que alumbra a todo hombre. Dice la Escritura en Isaías 61, y es tan precioso, hermanos, porque cuando uno lee, el Señor cuando predica esta palabra y trae este texto de Isaías en el nombre de Jesús, el Espíritu, Isaías 61, el Espíritu de Yahweh, el Señor, está sobre mí porque me ungió. Yahweh me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Miren, hermanos, esta profecía tan preciosa, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Él es el consolador. Él es el consolador, Él es todo en todo. Y luego el Señor, cuando se sienta aquí en Nazaret a predicar, hermanos, qué precioso mensaje. Lucas 4:16, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme, lo dice la Escritura, a su costumbre, y se levantó a leer. Gloria a Dios, que hace el Señor, darnos ejemplo para que así como Él ha hecho, hagamos también nosotros, traer la Escritura. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Allá decía que era el de Yahweh o el de Yuhei-Bahei. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Y dice la Escritura, hermanos, ¿ustedes se imaginan esto tan precioso? Tan precioso, hermanos, porque dice la Escritura que y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Hermanos, todos tenían su mirada puesta en Jesús, su mirada puesta en el Señor, como Él nos dice en la Escritura. Y comenzó a decirles tan precioso este mensaje, hermanos. Hoy, en ese momento, se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Gloria a Dios, del que hablaba el profeta Isaías, del mismo que habló de los 7 espíritus de Dios. Del mismo del que habló esa menorá, que era la luz del mundo,
del que profetizó Isaías. Gloria a Dios. Amén, amén. Sus ojos fijos en él. Gloria a Dios. Y todos, dice la escritura, daban buen testimonio de él y estaban maravillados. ¿Y por qué estaban maravillados, hermanos? Admirable. Consejero, Dios fuerte. Gloria a Dios. De las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Gloria a Dios. Ay, bendito sea el Señor, hermanos. Él es todo y en todos. El Señor habla tan claro a través de su escritura, a través de su palabra, porque su palabra es el mismo. Gracias, mis amados hermanos. Gracias, Rafita. El Señor te bendiga. Qué hermoso mensaje el de hoy. Que se quede grabado en nuestros corazones donde está nuestro Padre. Gracias al Señor por su preciosa palabra. Cada día más, hermanos. ¿Se dan cuenta lo que pasa con el Señor? Que este amor se fortalece, este primer amor. Por eso es el primer amor, porque primeramente tiene que ser Él. Porque Él lo dijo, y amarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios. Con todo tu corazón. Con toda tu alma. Con todas tus fuerzas. ¿No tienes fuerzas? Ámalo con todas las que te queden, pero ámalo. Con toda tu mente. Hermanos, recuérdale a tu cuerpo que eres su templo. Recuerda todo el tiempo, recuérdalo, porque a veces cuando te desubicas, entonces vienen muchas... Esto es un tema bien complejo, mis amados. Que el Señor nos ayude a mantenernos firmes en Él. Hacer como dice la Escritura. ¿Qué hacían ellos al escucharlo, hermanos? ¿Acaso no estamos escuchando su palabra? Lo estamos escuchando a Él, a Él. ¿Y qué dice? Que igual, hermanos, que sucedió con ellos, que ellos pusieron todos sus ojos fijos. No quitemos nuestra mirada del único Dios verdadero, del autor y consumador de la fe. No quitemos nuestra mirada de Él. No nos desviemos de su propósito. Que cuando compartimos su palabra, hermanos, yo les aseguro en el nombre de Jesús que esta palabra llega. Esta palabra va a llegar a los corazones. Que esta palabra va a retumbar, no va a volver vacía. Vamos a ver fruto, hermano. Vamos a ver frutos. Vamos a ver almas que han sido tocadas por el poder de Dios, porque nosotros sabemos que no es con espada ni con ejército, sino es con tu Santo Espíritu, Señor. Y que tú nos enseñas que tú eres todo, que necesitamos hacer lo que tú nos enseñaste a hacer, a llevar tu mensaje, Señor, a ir a predicar las buenas nuevas de salvación, a decir que nuestro Dios reina, que tu Dios reina por toda la eternidad. Aleluya, gloria a Dios. No sé, mis amados hermanos, este tema estuvo bastante completo y el Señor nos seguirá llevando y gloria a Dios. No sé si alguien quiera compartir textos, mis amados. No quiero compartir un último texto por acá, mira. Dale, Discúlpame. dale. Ok, mira, ve, en Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Aquí te lo está diciendo clarísimo, que nuestro Señor Jesucristo pone un candelero, una menorá, en donde Él se pasea, en donde Él se manifiesta, que es luz para nuestra vida, que nosotros nos volvemos luz del mundo. Entonces, si nosotros dejamos de hacer las cosas como Él dice aquí, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que lo dejamos. Entonces te dice que vuelvas a hacer las primeras cosas que realizaste, porque si no va a venir y va a quitar tu candelero de su lugar, de ti mismo, y vas a quedar en tinieblas. Entonces Él te hace una advertencia y te dice, vuelve a hacer las cosas que hacías primero, para no quitar tu menorá o tu luz
de dentro de ti.